Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, verdadero e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La serie Love and Tears, que se transmite por ATV, acapara titulares cada semana tras un nuevo episodio. Love and Tears, una adaptación de La Reina de las Lágrimas, ha sido tema de mucha discusión esta semana. El hecho de que las escenas sean casi idénticas a las de la serie original ha hecho que los espectadores se pregunten, ¿será similar? Mientras algunos elogian las actuaciones de Hande Erçel y Bararduk, otros sugieren que la serie original es mejor. ¿Qué opinan? El debate sobre Love and Tears está creciendo. ¿Son superiores las actuaciones de Hande Erçel y Bararduk, o es La Reina de las Lágrimas original? Love and Tears, que se emite por ATV, se ha convertido en una de las series más comentadas de la televisión en las últimas semanas. Adaptada de la serie surcoreana Queen of Tears, el proyecto ha generado gran expectación en redes sociales con cada episodio, tanto por sus escenas emotivas como por sus protagonistas. Sin embargo, crece el debate entre los espectadores, ¿es mejor la adaptación turca o la original? El éxito de Queen of Tears no se olvida fácilmente. La serie original rompió récords de audiencia en Corea del Sur y conquistó a los espectadores con su profundidad emocional. La serie narra la compleja pero emotiva historia de amor entre una poderosa empresaria y un hombre común. Sus actuaciones, música y fotografía la han convertido en una de las mejores producciones de 2024. En consecuencia, las expectativas se dispararon considerablemente con el anuncio de la adaptación de Love and Tears en Turquía. La elección de actores populares como Hande Erçel y Bararduk para los papeles principales añadió más emoción al proyecto. Sin embargo, desde los primeros episodios, las redes sociales se mostraron divididas, mismas escenas, mismo ángulo, pero transmite la misma sensación. ¿Adaptación o imitación? El debate en redes sociales es interminable. Desde el segundo episodio de la serie, escenas de amor y lágrimas y Reina de las Lágrimas se han compartido en redes sociales. Algunos usuarios argumentaron que la producción turca se grabó casi palabra por palabra, mientras que otros comentaron que se ha capturado un tono más emotivo, más acorde con nuestra cultura. Las escenas de llanto de Hande Erçel y los arrebatos de ira de Bararduk, en particular, se han convertido en el centro de vídeos comparativos. Los vídeos titulados Amor y Lágrimas vs Reina de las Lágrimas han alcanzado millones de visualizaciones en YouTube y TikTok. La actuación de Hande Erçel recibe elogios. Hande Erçel interpreta un papel más dramático que el que hemos visto en pantalla en mucho tiempo. Como Meira, retrata el mundo interior de una mujer fuerte pero sincera. Sus lágrimas, especialmente en el episodio final, se convirtieron en tendencia en redes sociales. Muchos usuarios de Twitter comentaron, Hande no está actuando realmente esta vez, lo está viviendo y la sinceridad en sus lágrimas es infalible. Algunos críticos también señalaron que Erçel había adoptado un enfoque más maduro que en sus papeles anteriores. Sin embargo, los fans de la serie original no dudaron en comparar a Hande Erçel con Kim Ji-won en Queen of Tears. Algunos comentaron, la mirada inexpresiva y la vulnerabilidad de Kim Ji-won están en otro nivel, mientras que otros comentaron, Hande Erçel ha hecho que esta adaptación sea más adecuada para nuestra región. Bararduk, recreé el espíritu del personaje a mi manera. El protagonista, Bararduk, declaró antes del estreno de la serie que había visto la película original, pero que no quería copiarla al pie de la letra. Para mí, este personaje no es coreano, sino turco. Intenté reconstruir su ira, amor y vulnerabilidad inspirándome en nuestra propia cultura, afirmó. El enfoque de Arduk fue apreciado por los espectadores. Muchos admiraron su naturalidad y control durante las escenas dramáticas. Sin embargo, algunos comentaron, Bararduk permanece demasiado tranquilo, le falta la energía del original. Calidad visual, transmite la misma sensación. Desde una perspectiva técnica, la calidad de producción de Love and Tears es bastante alta. Hilal Saral, un director experimentado, está al mando. La paleta de colores, la música y la selección de escenarios se crearon con notable meticulosidad. Sin embargo, fue difícil reflejar con precisión la estética emocional característica de los dramas coreanos. Algunos espectadores comentan, el melodrama predomina en nuestros dramas, mientras que el minimalismo predomina en Corea. Esta diferencia es palpable. Sin embargo, la impresión general es que la serie,
relata con éxito una historia universal con un toque local. La adaptación requiere valentía. La crítica de la serie Cinemunlu evalúa el proyecto de la siguiente manera. La adaptación no es fácil. El público ya ha visto la original y no puede evitar comparar. Pero Love and Tears ha empezado a encontrar su propio lenguaje. La actuación de Van der Zel, en particular, ha mejorado significativamente desde el segundo episodio. Creo que la serie podría marcar la diferencia con más escenas originales en episodios posteriores. Redes sociales se hacen eco, es similar, pero la sensación es diferente. Las etiquetas en Instagram y X, Twitter, @Love and Tears, @Keen of Tears Adaptation, fueron compartidas miles de veces. Algunos usuarios comentaron: se rodó exactamente igual, pero la sensación es diferente, la nuestra se siente más real. Es como si otro artista pintara el mismo cuadro. La versión coreana fue muy estética, la nuestra es muy dramática. Lo que indica que la serie capturó dos espíritus diferentes en dos regiones distintas. Críticas a la serie. Algunos espectadores argumentaron que Love and Tears era demasiado lenta y no podía seguir el ritmo de la original. La excesiva prominencia de los personajes secundarios, en particular, relegó las historias de los protagonistas a un segundo plano. También se opinó que la música no era tan impactante como la original y que las transiciones emocionales en algunas escenas eran débiles. Audiencias estabilizadas. A pesar de toda esta controversia, Love and Tears se ha mantenido estable en la audiencia. Que la serie se encuentre entre las tres primeras, especialmente entre los espectadores de 18 a 49 años, demuestra su continua popularidad. Representantes de ATV declararon: estamos encantados de que el público acoja tanto la versión original como la adaptación. El regreso de Van der Zel, este papel es una prueba para mí. Erzel declaró en una entrevista que este papel marcó un punto de inflexión en su carrera. El público suele estar acostumbrado a verme interpretar personajes románticos y alegres. Esta vez, interpreto a una mujer más profunda y dolorosa. Siento que me ponen a prueba en cada escena. Esta declaración también reveló el apego emocional de la actriz al proyecto. Fans de Queen of Tears, es justa la comparación. Los dramas coreanos tienen una base de fans leales, y para ellos, Queen of Tears es prácticamente intocable. Por lo tanto, muchos creen que no importa el país que la produzca, no puede reemplazar a la original. Sin embargo, algunos fans adoptan una postura más constructiva, afirmando: la versión turca se ha adaptado a su propia cultura, así que no es correcto hacer comparaciones. Diferencias culturales. En nuestro país, el amor se vive con más intensidad. Los sociólogos señalan que la diferencia más significativa entre las dos versiones de la serie reside en su expresión cultural. Mientras que en las series coreanas las emociones son más contenidas y se transmiten mediante insinuaciones, en las turcas se presentan de forma más abierta y dramática. Por lo tanto, una misma escena puede evocar diferentes emociones en la audiencia. La versión nacional necesita encontrar su propio camino. El crítico Arda Tankulu afirma que la serie necesita establecer su propia dinámica narrativa en episodios posteriores. Los primeros episodios se adhirieron naturalmente a la original, pero si continúan así, la sensación de copia se intensificará. Si los guionistas crean escenas originales, la serie encontrará su propia identidad. Fotos encantadoras del set de rodaje de la serie. Las fotos del set de rodaje también están atrayendo mucha atención. Los momentos íntimos entre bastidores de Van der Zel y Bararduk se comparten con frecuencia en redes sociales con la leyenda "su química es perfecta". Las imágenes captadas durante la dirección de los actores por Hilal Saral revelan un enfoque de gestión minucioso. La música de Love and Tears también es notable. Toygarikl compuso la banda sonora original de la serie. Los temas de piano utilizados en las escenas finales, en particular, se convirtieron en favoritos de los espectadores. La banda sonora, lanzada en Spotify, alcanzó rápidamente más de 500.000 reproducciones. ¿Qué opinan los espectadores? Las encuestas realizadas después de cada episodio destacan la intensidad emocional y las interpretaciones de la serie. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre su originalidad. Algunos dicen que a pesar de las escenas idénticas, la sensación es diferente, mientras que otros afirman que la innovación es esencial. La expectación por el final ya ha comenzado. Aunque solo se han emitido unos pocos episodios, el final de la serie ya es motivo de curiosidad.
El final de la serie original fue bastante emotivo y trágico. Si la versión turca se arriesgará a un final tan trágico sigue siendo una incógnita. Resultado, misma historia, corazones diferentes. En definitiva, Amor y Lágrimas no es solo una adaptación, se ha convertido en un evento televisivo que compara las historias de amor de dos culturas. La potente química entre Hande Erçel y Baraduk convierte a la serie en una de las producciones más comentadas de la pantalla. Aunque algunas escenas han sido criticadas por ser demasiado literales, la profundidad emocional y el éxito visual de la serie mantienen a los espectadores pegados a la pantalla. Amor y Lágrimas, que comenzó a la sombra de la Reina de las Lágrimas, encuentra su propio sabor único con cada semana que pasa. ¿Qué opinas? ¿Deberían ser literales las adaptaciones o debería cada país añadir su toque único? ¿Te conmovió más Amor y Lágrimas o la Reina de las Lágrimas? Si quieres saber de muchas más celebridades, comparte tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Chao. Te queremos.